preguntas de la A a la C la trabajamos en función al cálculo de las medidas de tendencia central. Pero la última no la trabajamos, no dimos respuestas aún sobre esa pregunta, la cual dice, ¿qué área es más regular en cuanto a la variable cantidad de faltas? Si ustedes recuerdan, yo voy a presentarle, les voy a mostrar la base de datos. Base de datos aquí. ¿La pueden observar? Sí. Bien. Sí. Si yo les diría, o sea, vuelvo a repetir la pregunta, si no tengamos siempre presente, digamos, que la idea del gerente es hacer un análisis sobre ese número de faltas, con la idea de, bueno, aportar un incentivo a quienes seguramente falten menos, pero ahora está queriendo conocer qué área es más regular o más estable en cuanto al número de faltas. ¿Qué me dirán ustedes? Acá el área está dividido en ingeniería, humanidades, salud, ingeniería, humanidades, salud. O sea, hay 3 categorías, creo, 3 áreas. ¿Qué harían ustedes para analizar cuál de las áreas es más regular en cuanto a la asistencia? Sacar un promedio por área y ver. Bueno. Agrupar la cantidad de faltas por área. Bueno, perfecto. Vamos a ir, yo lo que hice para adelantarme es trabajar con el Infostat y aquí agrupé, ahí va, en una columna especifiqué las faltas que tienen los que trabajan en el área humanidades, las faltas que tienen en el área salud y las faltas que tienen en el área ingeniería, ¿sí? Por ahí el compañero me dice, bueno, calcular un promedio. Bueno, voy a ir a estadísticas, recordando que si seleccionamos medidas... Profe, Sigue yo por favor, compartiendo veo yo la no tabla del veo. Excel. Ah, bueno, perdón. ¿Quedó la tabla? Sí, se sigue viendo la tabla del Excel. Bien. ¿Ahí? Sí, Ahora sí. ahí se ve. Perfecto. Bien, entonces decía, elegí una columna para el área humanidades, donde escribí todas las faltas correspondientes a esta área, y para salud lo mismo, ingeniería también. En el caso de, por ejemplo, porque uno de ustedes proponía calcular un promedio por área, uy. Me pasa siempre. Esperen un segundito. Vamos a compartir de nuevo. Che. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué haríamos? Ingresar en variable las 3 categorías. En el caso de pedir el valor de la media, voy a dejar solo para no confundir con tantos datos. Y de esa manera nos arriba el número de faltas. El número promedio de faltas por área. Bien, ahí sí, al ser una variable, si bien los promedios dieron diferentes, pero al ser una variable discreta, uno diría, bueno, el número falta promedio por áreas, si observamos los números, es una falta en cada uno, ¿sí? En promedio faltan una vez a la semana en cada una de las áreas. Lo que nos llevaría a decir, bueno, acá es indistinto una área con otra, pero no olvidemos la pregunta. Dice, ¿cuál de las áreas es más, qué dice, más regular?
Claro, más estable. ¿Qué significaría eso? Está Como bien que qué la... área Ajá. se mantiene, digamos, la misma. No, o sea, como qué área sería como que falta siempre la misma cantidad de veces, o más regularmente la misma cantidad de veces. Claro, que se La mantiene que no esa tiene cantidad de tanta variación. falta a lo largo del tiempo. Si toda la ¿Cómo? semana Esperen que ahí faltan se... 3, La que no tiene tanta variación en las faltas. Que siempre Ah, se bien. ¿Cuál mantiene más. descartarían en principio? Por ejemplo, mirando las tres. Salud. Salud, ¿por qué salud? salud. Porque Porque falta de hay 0 4 a 4 faltas. veces. Exacto. O sea, que si bien el aporte de la media aritmética como medida de resumen es importante, ¿sí? También tiene que estar acompañado a un análisis que diga esto que ustedes mencionaban recién, de ver esos valores cómo varían con respecto a un valor de referencia, que en este caso vamos a tomar el valor de la media aritmética, es decir, bueno, con respecto a la media que nos dio 0,8, más o menos una falta. Bueno, ¿cuál de ellos no varía tanto con respecto a una falta? ¿Sí? Que descartamos salud porque, como ustedes dicen, va desde faltar nunca a faltar 4 veces por semana. Y ya es más inestable ese grupo de salud comparándolo con lo restante. ¿A qué voy con esto? Que el valor de la media aritmética siempre es importante acompañarla con una medida que nos permita brindar esa información de cuánto los valores se alejan o se dispersan a ese valor medio. Y para eso existe una familia de medidas que reciben el nombre de medidas de dispersión, las cuales son sumamente importantes, porque de hecho la medida de dispersión nos dice por ahí si ese valor que usamos como valor representativo al conjunto de observaciones es realmente representativo o no lo es. ¿A qué apunto con esto? Si yo elijo el valor de la media aritmética para representar, por ejemplo, a 100 observaciones, y si me da una dispersión muy pequeña, es decir, un valor muy pequeño, ¿qué me estaría diciendo? Que la mayoría de los datos están muy cercanos a ese promedio. Es decir, que los valores son muy similares uno con otro. Entonces, cobra importancia tener a la media aritmética como valor que nos representa el conjunto de datos. ¿Sí? Vuelvo a decir, ¿para qué nos van a servir estas medidas de dispersión? Para justamente determinar en cuánto se separan los valores con respecto a ese valor central, que en la mayoría de los casos es la media aritmética. ¿Sí? ¿Cuánto se alejan esos valores? Y a partir de analizar esa distancia, esa separación entre el valor y el valor central, nos aporta poder evaluar si tengo un conjunto que es muy homogéneo, es decir, que presenta mucha dispersión, los valores están muy cercanos al valor promedio, o si tengo un grupo que es muy heterogéneo, de tal forma que se encuentre mucha dispersión. Dentro de esas medidas de dispersión, encontramos la primera, o mencionamos la primera, que ustedes ya la conocen. ¿Qué es el rango? A ver. El valor mínimo al valor máximo sería. El La valor, diferencia, perdón. claro. La diferencia. La Ajá. diferencia. Perfecto. La diferencia entre el máximo y el mínimo que está denotado por U menos R. L, perdón. Bueno, hoy en día, chicos, el rango se dice que es una medida insuficiente, ya que no trabaja con la totalidad de las observaciones, sino que solamente trabaja con los extremos del recorrido de la variable, lo cual se puede llegar a tener conclusiones erróneas. Y lo podemos ver en este gráfico. Fíjense en que acá los rangos, si uno calcula, son iguales. ¿Cuál es el rango para el conjunto A y el conjunto B? 16. 16.
nos da el mismo rango. Si nosotros utilizaríamos el rango como medida de dispersión, diríamos que tienen la misma variabilidad, la misma dispersión. Y sin embargo, en la gráfica observamos otra cosa. Sí, que hay intervalos dentro del rango que no, en el cual la variable no se para, digamos. Sí, O sea, está en bien. B se separa de los valores centrales, digamos. En A no. ¿Cómo me decías? Perdón, porque Que en no B se llegué. separa de los valores centrales. Entonces hay como una mayor dispersión. Exacto, bien. Si uno quisiera calcular el promedio de eso, ¿cuánto daría? Son lo mismo, te da 18. Exacto, da lo mismo, ¿sí? Da el mismo promedio. Pero si ustedes calculan la distancia que hay entre cada valor y el promedio, ¿sí? Difieren de un conjunto a otro. Y sin embargo, los rangos son iguales. ¿Me explico? O sea, se entiende, digamos, de que el rango no sería adecuado utilizarlo. Sí lo nombro porque, bueno, en el origen de la estadística se usaba mucho, pero con el avance se logró justamente reconocer otras medidas que cobran más significado y que son más confiables al momento de trabajar. ¿Tá? Como lo es valor de variación o también llamado desvíos. Aquí me voy a detener un poquitito. Y los desvíos, que lo puedo simbolizar brevemente con la D minúscula, se define como el valor de la variable menos la medida de tendencia central, que como dije, en la mayoría de los casos usamos media aritmética. ¿Qué es lo que nos da eso? Justamente nos marcan cuánto se separa cada valor respecto a la media aritmética. Bien, hago una aclaración. Este es el caso de trabajar con esta expresión si tengo pocas observaciones, como lo es el conjunto A y el conjunto B. Yo el desvío tendría que calcular, por ejemplo, para el 18, 26 menos 18, que es el promedio. ¿Sí? El desvío 2 sería 22 menos 18, ¿sí? Si tengo una distribución para la variable discreta que está organizada en una tabla, también tendría que escribir x, el valor de la variable, menos x guión, y como está resumida, después multiplicar por fi, que ya lo vamos a ver. Pero si la variable es continua y está organizada o agrupada en intervalos, en lugar de tener x aquí, ¿qué tendría que trabajar? Para el discreto, x es el valor de la variable. Ahora, si estoy en el continuo, tengo los datos agrupados en intervalos. ¿Quién representa a esos datos en el intervalo? Exacto, la marca de clase. Esto cambiaría por MI. MI menos X guión. ¿Qué sucede si uno quisiera comparar esta medida? Hoy calculamos el rango, me dio 16, 16. Si hago una comparación, me estaría diciendo tienen la misma dispersión estos grupos, cosa que de manera gráfica no apreciamos lo mismo, y por eso aclaraba que no es conveniente trabajar con el rango, porque en algunas situaciones tienen errores las conclusiones a partir de ese valor. Pero si yo trabajo con los desvíos o el valor de variación, ¿cuántos desvíos voy a tener para el conjunto A? ¿4? 4. ¿4? ¿Están de acuerdo? Ah, no, 2. Es cada valor de la variable menos el promedio. ¿Cuántos valores de variables tenemos acá? 5. 5. ¿Cuánto? El promedio es único, obviamente, que es 18. Entonces, ¿cuántos desvíos voy a tener?
5. 5. Si tengo 100 datos, voy a tener que hacer cada valor de la variable menos el promedio. ¿Cuántos desvíos voy a tener? 5. 100. Bien. Siempre voy a Claro, tener... no. Ajá. En este caso, una de las distancias nada más que te va a dar 0, pero claro, son 5 desvíos. ¿Te va a dar? Te va a dar 0, digamos, el 18 con el valor promedio. Ajá, sí, sí, sí. En este caso sí. No en todos los casos, pero sí. Puede ser que Claro. un desvío sea 0, eso es lo que vos me decís. Por eso habíamos dicho 4 al principio. Sí, está bien. Pero bueno, los desvíos son 5. Dentro de esos 5 desvíos hay uno de ellos que es 0. Ahí cerramos la idea. Está bien. Siempre van a tener tantos desvíos como valores tenga la variable. Y para hacer una comparación, o sea, no puedo estar, si tengo un conjunto, piensa en un conjunto A con 100 datos y un conjunto B con 100 datos, es una tarea tediosa estar comparando desvíos por desvío y de hecho tampoco los desvíos se corresponden en sí por fila. ¿Qué es lo que harían en términos matemáticos para resumir esos 100 desvíos? Y agruparlos en clases. Para digamos. llegar a un solo valor y poder comparar los valores. ¿Puedo hacer una sumatoria de los desvíos y después hacer un promedio? Exacto, calcular un promedio de los desvíos. Eso es lo que hicieron los estadísticos. Promediaron los desvíos con tal fin de llegar a un único valor y directamente hacer una comparación de valores. Lógicamente, el que me daría menor desvío, menor promedio de los desvíos, es el que me indica que hay menor variabilidad, porque las distancias entre cada valor de la variable y el promedio son pequeñas. Ahora bien, acá les quiero mostrar qué pasa con eso. Un conjunto cualquiera, como es este, esto es sacado de la bibliografía, lo tienen en los apuntes. Tengo, mi variable x tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Si yo sumo estos 5 y lo divido por 5, el promedio, ¿cuánto da? Esta suma da 25. 5. 5. Por eso que acá dice, bueno, acá está calculando los desvíos, chicos, para cada valor. Voy a tener 5 desvíos porque tengo 5 datos. Entonces, primer valor de la variable menos el promedio, segundo valor de la variable menos el promedio y así con todos. Estos son los desvíos. Si yo sumo los desvíos para calcular el promedio, ¿cuánto da la sumatoria de los desvíos? 5. ¿Te da ¿El 0? resto? 0. 0, 0, 0. 0 da. Menos 4, menos 1, menos 5, y acá 5 positivo, 0. Si ustedes acá sumarían para el conjunto A la suma de los desvíos, y para el B, va a pasar que esa sumatoria siempre da 0. Es una propiedad que la suma de los desvíos da 0, y por ende el promedio, que es lo que queríamos calcular, nos va a dar 0 para cualquier conjunto, y no nos va a aportar ninguna información. De hecho, si quisiéramos hacer comparaciones de qué conjunto es más disperso que otro, no lo podríamos hacer porque nos daría el mismo valor 0, ¿sí? Entonces, los estadísticos lo que hicieron es tratar de subsanar este problema de que la suma sea 0, trabajando con artificios matemáticos. ¿Cuál creen que fue uno de los artificios para lograr que la suma no se anule? ¿Con valor absoluto? Bueno, Bien, valor absoluto. ¿Alguna otra posibilidad? Bien, lo nombro, no lo vamos a trabajar la cátedra, pero si se trabaja sumando los desvíos al cuadrado, los desvíos, perdón, en valor absoluto, perdón, sumando los desvíos al cuadrado, dividiendo por n, es decir, calcular un promedio con los desvíos en valor absoluto, eso hace que esa sumatoria, el numerador, no sea 0 y define una medida que se llama desviación media, que está dentro de las familias de medida de dispersión, pero
como con el avance de la estadística se dejó de usar, digamos, y se avanzó hacia otra medida que ya la vamos a ver, directamente nosotros no la trabajamos, pero sepan que está presente y es directamente sumar los desvíos en valor absoluto y dividir por n, ¿sí? Se llama desviación media. Les aportamos otra medida de dispersión que es la que más usamos y que de hecho la usamos hasta el fin del cuatrimestre, porque la estadística inferencial hizo toda una teoría sobre esa medida. Esa es la razón por la cual continuamos con la otra y no con esta. ¿Qué otro artificio matemático creen que utilizaron las estadísticas para lograr que esa suma no se anule? Si agarro las desviaciones sería, y las elevo al cuadrado y después le hago la raíz a eso, ¿no quedaría todo positivo? Perfecto, muy bien. Vamos a ir por partes si vos me das permiso. Una de las otras herramientas que utilizaron los estadísticos con el fin de que la suma de los desvíos no sea cero, es elevar al cuadrado los desvíos. Si elevamos los desvíos al cuadrado y los sumamos, que eso justamente recibe el nombre de suma de cuadrados, ya logramos que no se anule esa suma. Hago una aclaración aquí que es importante y que por ahí está bueno que la empecemos a trabajar desde el inicio. Fíjense en que hay una notación diferente si se trabaja con muestra y población. Si se trabaja con muestra, el promedio se simboliza X-. Ahora, si trabajamos con población, el promedio se denota con la letra mu, ¿sí? La letra griega mu. Esa es la diferencia que hago. Si ustedes en este principio del curso se equivocan en cuanto a la simbología, no va a haber problema. Pero si lo pueden ir adquiriendo, es mucho mejor porque al finalizar sí cobra relevancia o es importante que se trabaje como corresponde. Entonces, el X, chicos, es el valor de la variable si trabajo con el discreto. Si trabajo con el continuo, que está la información agrupada en intervalos, recuerden que trabajo marca de clase. Entonces, elevando al cuadrado esos desvíos, y si calculo un promedio, con la idea de resumir la información, dividimos por n y calculamos un promedio. Y acá, de esa manera, se define la varianza. ¿Qué es la varianza? Es un promedio de los desvíos al cuadrado. Acá fíjense en varianza de la población, que se denota con sigma al cuadrado, es la suma de los cuadrados que está aquí, sumatoria de x menos mu al cuadrado dividido n, suma, un promedio de la suma de los cuadrados de los desvíos. Si trabajamos con la varianza muestral, que también se simboliza diferente y que bueno, si lo quieren comenzar a trabajar desde ahora estaría buenísimo, es s al cuadrado, y ojo acá, en este caso tengo sumatoria, suma de los cuadrados, dividido n menos 1. Esta la llamamos, y le voy a poner un sombrero, varianza corregida, y la varianza sin corregir, porque eso le faltó por ahí en la bibliografía, es directamente, y ahora hago una aclaración, es la suma de los cuadrados dividido n. Esta es la varianza sin corregir o varianza común, y esta que está aquí, de la forma que está definida, es la varianza corregida. Entre una y otra hay poca diferencia cuando el n es grande. Estadísticamente hablando, consideramos muestras de tamaño grande a partir de 30 o más observaciones.
Si tengo una muestra pequeña, es conveniente trabajar con la corregida. ¿Sí? Si tengo 15, por ejemplo, observaciones, es trabajar con la corregida. Por ahí el fundamento se puede apreciar bien cuando lleguemos a la unidad de teoría de muestreo, pero así en grandes rasgos, la corregida cumple con una propiedad de los buenos estimadores, es decir, cumple con más propiedades de los buenos estimadores. Tendríamos una estimación por ahí con mayor precisión que la sin corregir cuando uno trabaja con muestras pequeñas. Cuando uno quiere estimar la variabilidad de la población de la cual es desconocida, se trabaja con mayor precisión con la corregida que la sin corregir si se trabaja con muestras pequeñas. Y si no, si se trabaja con la varianza hay que hacer una corrección, pero bueno, no quiero mezclarlos. Ahora como la mayoría, por ahí quedar con esta idea, si tengo una muestra de 30 o más observaciones, indistinta trabajar con cualquiera de ellas, la interpretación va a ser la misma, ya lo vamos a aclarar, pero bueno, la fórmula de cálculo varía un poquitito. También pueden escribir o simbolizar a la varianza, si no quieren hacer la diferencia si es poblacional o si es muestral, así simple, varianza de X. Es la var X. Con eso lo pueden hablar en términos generales. Como decía el compañero, la idea de aplicar raíz cuadrada a esta medida. Y acepto la propuesta, y de hecho lo han hecho los estadísticos, porque trabajar elevando el cuadrado, los desvíos, trae un problema sobre todo en el campo continuo. Ustedes saben que la mayoría de las variables continuas están acompañadas por una unidad de medida, porque son datos que se obtienen por mediciones. Por ejemplo, si uno calcula la longitud de un tornillo, y bueno, puede que mida 3 centímetros. Si uno calcula esta medida, ¿sí? La varianza, lo que está haciendo es una diferencia entre lo que mide el tornillo, y menos la medida promedio del tornillo. Pensemos que puede ser que en promedio un tornillo mida 3,5 centímetros. Entonces, al hacer la diferencia entre lo que mide el tornillo menos lo que se espera que mida el tornillo en promedio y elevarlo al cuadrado, queda la medida en centímetros al cuadrado. Cosa que es ilógica pensar cuando en el momento de hacer una descripción, bueno, esta caja en promedio, trabajando con una caja X, aquí los tornillos en promedio miden 3,5 centímetros con una dispersión de más o menos 0,2 centímetros al cuadrado. Una cosa elocuente hablar de esa manera. Por ese motivo, como dice el compañero, que a esta medida de la varianza se le aplica la raíz cuadrada y de esa forma aparece una nueva medida de dispersión que les puedo decir que es la más utilizada, que es la desviación estándar. Y no es nada más que aplicar raíz cuadrada a la varianza, ya sea muestral o poblacional. Estas medidas que fuimos charlando, rango, desviación del valor o desvíos estándar, varianza, desviación estándar, corresponden a la familia de las medidas de dispersión absolutas porque, bueno, en la mayoría de los casos conservan la unidad de medida de la variable. Bueno, hago esta salvedad de que si los datos están tabulados, recuerden que para calcular la varianza, que de hecho lo vamos a hacer con InfoStat, pero quien quiera calcularlo con tabla lo puede hacer. Esto, chicos, esto es el desvío, que está elevado al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes tienen una tabla, lo voy a hacer muy simple, si tienen una tabla, tengo 1, F1, el 1 se repite 2 veces,
calculo el desvío, que es un valor determinado acá. Cuando voy a hacer el desvío al cuadrado y quiero sumar después todos los desvíos, ojo que este desvío, que voy a hacer el valor de la variable menos el promedio, ahí lo estoy contabilizando una sola vez, pero se está repitiendo 2 veces. Por eso que cuando haga la suma es importante multiplicar por la frecuencia absoluta. ¿Me explico? Sí. Chicos, por las dudas, ¿el resto? ¿Podría repetirlo? Sí, porque si no... Sí, sí, totalmente. Sí, sí, por eso lo quiero aclarar. La suma de los cuadrados implica sumar todos los desvíos al cuadrado. Cuando uno está trabajando con una distribución de frecuencia, sabemos que la información se expresa en forma sintética, está resumida. Es decir, si yo tengo el valor 1, yo digo, bueno, acá ¿qué lectura hago? El 1 se repite 2 veces. Si voy a calcular el desvío correspondiente a 1, ¿qué tengo que hacer? El valor de la variable menos el promedio. Pero este es el resultado de esa diferencia, del valor de la variable menos el promedio. Vamos a pensar que esto da 0,5, por decir un ejemplo. Bueno, el desvío para 1 es 0,5. Pero ese 0,5, cuando yo quiera sumar todos los desvíos, lo tendría que sumar 2 veces. ¿Por qué? Porque el 1 se está repitiendo 2 veces. Ah, claro, claro. Bien, entonces cuando vaya a hacer la suma de los desvíos al cuadrado, en lugar de sumar 2 veces el 0,5, lo que voy a tener que hacer es el 0,5 multiplicarlo por 2 porque se repite 2 veces. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. ¿El resto? Por ahí quien preguntó que no alcancé a ver. Sí, ya entendí. Sí, perfecto. Sí, profe, sí entiendo. Bien, bien, bien. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Tipo, ahí arriba, en donde está la X, FI y demás, dice B a la 2 por FI. Ajá. Tipo, 0,5 no es elevado a la 2. Sí, 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 obvio. Acá, a la 2. Ah, está. Sí, sí, perdón. Sí, sí. Bien. Sí, porque si no nos daría 0. Volvemos al problema de antes. Lo que quería aclarar es que, a ver si yo vuelvo hacia atrás, cuando presenté hoy, fíjense en que puse, si quería calcular la varianza, puse suma de los cuadrados sobre el n. Bueno, esta sumatoria acá aparece sin el FI. Eso sería para trabajar con datos que no estarían organizados en una distribución de frecuencia. Pero en la mayoría de los casos vamos a trabajar con datos agrupados o organizados en tablas. Lo que es importante tener presente es multiplicar por la frecuencia absoluta. Para el caso de la continua, bueno, lo único que va a cambiar, que lo repetíamos hoy, que tienen que trabajar con la marca de clase. ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Bien. Sí, sí, profe. Y la última medida que está dentro de las familias de medidas de dispersión es el coeficiente de variación, que es totalmente importante y que es, de hecho, importante mencionar cuál es su aplicación primordial dentro de este campo de la estadística. Lo que hace el coeficiente de variación es básicamente se define como la desviación estándar, que también es llamada desviación típica, como está ahí, expresada en porcentaje de la media. Y por eso que la fórmula de cálculo es coeficiente de variación igual desvío estándar sobre la media aritmética por 100%. Bueno, acá la anotación es con respecto a una muestra, pero saben que, bueno, si trabajan con la población es sigma sobre mu. No cambiaría nada. ¿Qué me estaría diciendo esto? Bueno, piensen que si yo trabajo, por ejemplo, con un grupo, el grupo 1, que el coeficiente de variación nos dio un 25%, porque
generalmente se expresa en porcentaje, y el grupo 2 me dio un coeficiente de variación que da un 45%. En términos a la definición, fíjense en que, para este caso, ¿no? Diríamos acá, yo tengo el 20%, 25%, ¿cómo lo obtuve haciendo? La desviación estándar sobre el promedio. Si yo paso este promedio, lo que estaría diciendo, ¿sí? Lo que estaría diciendo, si multiplico miembro a miembro el valor de la media aritmética, ¿qué estaría diciendo? Que la desviación estándar es un 25% de la media. Los valores se dispersan un 25% con respecto al valor medio. En el segundo grupo, la desviación estándar es un 45% con respecto a la media. ¿Para qué sirve esto? El coeficiente de variación nos permite comparar la dispersión de dos o más grupos cuando los promedios son diferentes. Y vean la importancia que es. Si yo tengo el grupo 1 que tiene un promedio acá, y tengo un grupo 1 que el promedio es el mismo, y bueno, yo podría usar... A ver qué... Sí, ahora ya lo repito. Si los promedios son iguales, yo podría utilizar cualquier otra medida, por ejemplo el desvío estándar. ¿Por qué? Porque calcularías las distancias entre cada valor al promedio, calcularía un promedio al cuadrado y bueno, el que me dé menor variabilidad es el menos disperso. Pero si los promedios están ubicados en distinta posición con respecto a un eje horizontal, ahí estaría en problema de usar, por ejemplo, el desvío estándar, ¿sí? Porque, como dije recién, el promedio es diferente. Entonces tendría que recurrir a una medida como lo es en este caso, por ejemplo, si acá está el promedio, que me dice, justamente, me expresa en realidad la desviación típica en función a el promedio. Entonces, básicamente este coeficiente de variación me va a permitir comparar dos o más grupos, esa es una de las aplicaciones, y otra aplicación rica es que permite comparar dos o más grupos con promedios diferentes. Con promedios diferentes, porque fíjense